Bueno, la comparecencia del licenciado Melanio Paredes en el Diario de Cuatro son episódicas, pero oportunas. Sí. Y en este caso decimos que oportunas porque él, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, nos puede ayudar a entender las líneas de pensamiento, de acción que orientaron a los miembros del comité político, a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana con estas últimas decisiones. La repercusión que deben tener hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro del partido y hacia afuera, hacia la sociedad dominicana. Y además, si eso garantiza la permanencia del PLD con su sólido liderazgo nacional. En sentido general, ese es el cuadro. Buenos días. Buenos días. Siempre es grato conversar con buenos amigos, Sí. veteranos comunicadores. Gracias. Mis mejores parabienes para este año. Muchas gracias. Y naturalmente con los amigos televidentes. El Partido de Liberación Dominicana es sin lugar a duda la salvaguarda del régimen democrático en el país. Y como tal, su liderazgo tiene que medir cada una de sus actuaciones, independientemente de las diferencias que pueda haber, como evidentemente las hay, pero a la hora de tomar decisiones debe pensar en el país, debe pensar en un régimen que de alguna manera ha sido marcada en estos últimos, o en los primeros 20 años de este siglo, está marcada por el sello del Partido de la Liberación Dominicana. Y naturalmente también de nuestro primer gobierno se recogen las más importantes iniciativas de reforma institucional del país. Así es. Y eso tenemos que ser coherentes con esa actuación histórica. Tenemos una constitución moderna que incluye derechos fundamentales y que precisamente lo que estamos viendo ahora es poder completar con una serie de leyes orgánicas y objetivas lo que planteó esa constitución del 2010. Y naturalmente la decisión del comité político de hace un par de días, nosotros la saludamos. La saludamos porque la creemos sabia. Naturalmente que como siempre hay dos lecturas, una lectura optimista y una lectura pesimista. La lectura pesimista es que el antagonismo que se vio en principio con el tema de las elecciones primarias con padrón universal o padrón propio, lo que eufemísticamente llaman primarias abiertas o primarias cerradas, pudiera trasladarse al Congreso Nacional y que entonces, si se asocia la ley o esa disposición a la ley en sentido general, pudiera pasar lo que pasó con el Código Penal y las 3 causales del aborto, que no pase y se caiga la ley. Esa es la lectura pesimista. Yo, sin embargo, tengo la lectura optimista, y es que dejar en libertad a los congresistas en las cámaras, particularmente en la Cámara de Diputados, obligará a que el elemento primaria se saque de la ley de partidos. Porque para aprobarla necesitarían unos 127 diputados, las 2/3 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados, y ninguna fuerza política lo tiene. Ni la tiene el PLD, aún actuando monolíticamente, ni lo tiene la oposición. Por consiguiente, al no producirse consenso para pasar esa ley que es orgánica, conforme al artículo 112 de la Constitución, porque recoge derechos fundamentales, el derecho a elegir y ser elegible es un derecho de ciudadanía, el primero, y por consiguiente requiere una mayoría calificada. Al no tener esa mayoría calificada, lo inteligente por parte de los congresistas es seguir con la aprobación de lo fundamental de la ley, que está consensuada en un 90%, y separar el tema de las primarias abiertas y cerradas y dejarla, como yo recomendé justamente antes de la reunión del comité político, dejar ese tema a los estatutos partidarios. En el caso del PLD, ese tema está resuelto por el artículo 43 de nuestros estatutos, aprobado en la plenaria del Congreso del 26 de enero del 2014, y dice que los puestos de elección popular son de elección universal de la membresía del partido. O sea, que sería cerrado, que sería cerrado. Por consiguiente, si se insiste al interior del partido de un sector que insista en que se cojan nuestros candidatos con primarias abiertas, habría que convocar un congreso extraordinario del PLD para modificar el artículo 43. Y no por la imposición de una ley que no tiene los votos en la Cámara de Diputados. Porque queda un mecanismo entonces. Claro.
porque nosotros que tenemos sería- nuestros estatutos. Si la ley fuera aprobada con la imposición de primarias abiertas, tendría el PLD que convocar una consulta plebiscitaria a un congreso extraordinario A un para congreso. modificar el artículo 43 de nuestros estatutos. Muy bien, muy bien. Excelente. Mire ¿Qué te que, parece? pero Una parece- señal importante. Sí. pero parece que es ¿Tú ves interesante, qué porque interesante? eso le deja a la colectividad política una decisión que no tiene por qué estar Imponérsela. condicionando Imponérsela al una otro. ley. Una ley como esta que es reclamada por toda la población. obliga. Sí. Incluso yo he dicho que, contrario a lo que muchos puedan pensar, yo estoy apostando al éxito del proceso convencional del PRM, que es el principal partido Pero opositor, claro. porque lo están haciendo con padrón propio y no van a votar 500,000 de personas. Ustedes No, saben que ojalá esos procesos que voten la mitad. pero importante, y que lo hagan y que salgan bien parados, porque demostraría que el principal partido opositor pudo dirimir su competencia interna en base a un padrón de electores, y eso fortalece al régimen democrático. Sí. Y además es una señal del Partido de Liberación Dominicana. Miren, su principal partido opositor tuvo éxito ¿por qué no lo pueden en hacer? dirimir su asunto interno. Ustedes no pueden hacer lo contrario cuando han sido el arquetipo de partido en las últimas 3 décadas. Melanio, mira, hay un elemento que se ha estado discutiendo y que se hace muy presente en todas y cada una de las organizaciones políticas, que es el elemento de la renovación. Renovación del liderazgo, renovación en los puestos, renovación en el liderazgo, incorporación de sangre nueva, de gente que quiere incorporarse a los partidos y que se les tome en cuenta. Jóvenes que están pensando, están viendo la actividad política desde otra óptica, muy diferente, que desean partidos políticos diferentes. ¿Cómo lo ves tú, que has estado en un movimiento, algo parecido, que viene con ese mismo discurso, esa misma tónica de renovación de las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo ves tú esto que está tomando fuerza? Lo está tomando en el PRM, vemos en el PLD también esa situación, y en el Partido Reformista ni se diga, en el PRD. Y he sido coherente en este Sí. predicamento. Dime cómo tú ves eso. Sí, incluso recuerden que en el 2011, el Congreso, el último Congreso pleno que hizo el Partido de la Liberación Dominicana fue en el 2005, Sí. donde hubo elección de su dirección a todos los niveles y se modificaron documentos fundamentales. En el 2011, el 26 de junio, conjuntamente con la elección del candidato Danilo Medina a la presidencia, se pasó, como decimos en agua tibia, una decisión plebiscitaria de posponer el Congreso que debía celebrarse, el octavo, en el 2011. Sí. Y yo fui diciendo incluso que mi membresía en el Comité Central no era legítima, porque yo debí ser no ratificado administrativamente, sino exponerme al escrutinio de las bases del partido. He sido partidario de esa renovación. Y es, sin lugar a duda, el elemento fundamental por el que yo entiendo que debe aprobarse la ley de partido y la ley de régimen electoral, porque lo consigna. El Consigna proyecto de renovación. sometido por la Junta Central Electoral, que ha anunciado que lo va a reintroducir a partir de la legislatura que se inicia el 27 de febrero, es el mismo proyecto que lo asesoró Sobato, que estuvo aquí ahora, un especialista muy prestigioso, y que estuvo ahora en Fonglode, en un evento de presidente, y en la UNIVE, en un evento organizado en que participó el presidente de la Junta Central Electoral. Y ese proyecto contiene en uno solo articulado la necesidad de que haya una renovación periódica de la dirigencia conforme el mandato presidencial, que no exceda los 4 años. Eso obliga a que los partidos puedan someterse al escrutinio, las élites de los partidos, al escrutinio de sus bases, y que tengamos una renovación. Que quiero decir, no es simplemente una renovación biológica. Hay jóvenes con ideas decimonónicas. Así es. Y hay viejos, ahí está Bernie Sanders en Estados Unidos, una persona de más de 70 años. Y con un discurso completamente renovado. Que encanta a la juventud. Encanta la juventud, sí. Yo de lo que estoy planteando es renovación de las ideas, renovación de los enfoques. Un especialista que ustedes lo conocen porque ha estado aquí varias veces, Anthony Gutiérrez, escribió un artículo que ahora ha estado, se refería al PSOE en España, pero es aplicable aquí. Él dice que es posible una nueva forma de organización partidaria. Aquel partido de nuevo tipo que fundó Lenin
y que se basaba en el centralismo democrático, en el verticalismo, él dice que ha estado superado. O sea, toda esta estrategia, toda esta modalidad comunicacional en redes, obliga a que los partidos se revisen. Y en el caso nuestro, yo pienso con el Partido de la Liberación Dominicana, hay unos valores, unos principios inmanentes, como es el servicio, como vocación, como es la asunción de defensa de los más vulnerables. O sea, ahí hay una asunción que de izquierda. O sea, yo voy al poder porque yo entiendo que desde el Estado puedo no dejarlo a la libertad del mercado. Desde el Estado yo puedo tomar medidas en favor de los sectores más vulnerables. Ahí se asume una posición que es la que la izquierda reivindica y que sigue teniendo sentido. El tema del ejercicio ético a todos los niveles, que tu práctica de vida se corresponda con un ejercicio ético en la vida pública y privada, que es uno de los signos distintivos de la figura de voz, siguen siendo permanentes. Ahora, la forma de comunicarse, la forma de reclutar, la forma de comunicar ha variado. Y más que un partido vertical, tenemos que pensar en la horizontalidad, manteniendo niveles de cohesión en términos ideológicos, en términos disciplinarios, pero no de que haya que esperar que se baje línea para tomar decisiones, sino que las decisiones puedan buscarse en base al consenso, a la consulta amplia y a la participación. Son pasos que estamos obligados a contemplar a futuro. Ustedes lograron lo que no ha logrado ningún otro partido en el país y quizás por eso su ventaja y quizás por eso sus éxitos permanentes en la carrera política, que fue cuando vino la sustitución de ese liderazgo vertical, mesiánico sí, de Juan Bosch por un liderazgo horizontal que representaban 3 o 4 dirigentes a la cabeza, pero que había muchos otros también de la misma generación que alimentaban ese liderazgo horizontal y que dieron a luz todo un proceso de cambio y de reforma y de una visión estratégica de lo que debería ser el país, que lo han ido implementando y que tenemos los frutos ahí. Nadie le puede negar al PLD de que ha habido un antes y después de las administraciones de gobierno del PLD. Ahora las cosas es diferente, porque ahora no solo tienen un liderazgo, ahora son 2 liderazgos los que están presentes. El que representa el presidente Danilo Medina y el que representa al presidente Leonel Fernández, con un comité político que realmente tiene un peso muy específico en las grandes decisiones que a veces tocan o se distancian indistintamente de lo que es la administración de gobierno. ¿Cómo ves tú ese proceso ahora? ¿No se dificultaría aún más porque ahora son 2 liderazgos muy sólidos que hay? ¿A qué tú apostarías? ¿Por dónde sería la estrategia? Yo he sostenido que ni Leonel Fernández ni Danilo Medina tienen visiones distintas sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto el modelo económico que hemos estado desarrollando, y que hay que ir haciendo determinados ajustes, determinadas mutaciones. Vimos a Héctor Valdés hace unos días presentar los resultados económicos. Innegablemente que uno de los signos fundamentales de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana ha sido esa estabilidad macroeconómica, con una economía sana, en crecimiento, pero es importante que vayamos produciendo cambios porque el modelo se agota. Y el propio creciente endeudamiento, yo pienso que es un tema que tiene que llamarnos la atención y ir viendo opciones. Ahora se está hablando de la necesidad de un ajuste del Fondo Monetario Internacional, y yo creo que nuestro partido, como lo hizo Leonel en el último año, en el 2011, se le quería, recuerda al caballo, que estaba planteando sacar una gran cantidad. Bueno, el presidente Fernández decía que se le sacaron 40,000 millones de pesos a la economía dominicana en el último semestre del 2011. Sí. Y ahí vino todo el tema del 2012 y luego las acusaciones que se le hizo al presidente Fernández, que soltó la economía. ¿Pero por qué vía? Por vía del Fondo Monetario Internacional. Que querían ajustar la tarifa eléctrica. Es un año preelectoral. Y recortar los programas sociales. 18%. Sí. Y los programas sociales. Yo recuerdo que el presidente se resistió y dijo, bueno, estas medidas neoliberales, que en alguna medida nosotros
nos dejamos embrujar al principio, están de regreso. Porque se ha demostrado que no han resuelto los problemas fundamentales de nuestros países. Hay que mencionar, hay que precisar el asunto de los 40.000. Oigan, ¿de dónde que están los 40.000? El fondo exigía, en la parte final de un acuerdo stand-by, que ya le faltaba además que un trimestre para concluir, ellos sugerían no solamente incrementar la tarifa en un 18%, sino también reducir el déficit fiscal, y eran los famosos 40.000. Cuando la oposición dijo que Lionel, cuando en Nueva York, él dispuso de 40.000 millones de pesos, lo que estaba realmente explicando era que esos 40.000 era lo que se retiraban de la disponibilidad presupuestaria por efecto del ajuste que sugería el fondo. Eso fue todo lo que pasó. Danilo fue presidente de la República por esa decisión que tomó el presidente Fernández en el 2011, en el segundo semestre, y el hecho de que la economía comenzó a moverse justamente en el primer semestre del 2012. Entonces, esa realidad y ese acervo que nosotros podemos reivindicar de los 20 años, los 12 de Leonel y los 8 de Danilo, tienen que ser preservados. Adiós, pero claro. Sí, pero háblame de los dos liderazgos. No se dificulta un poquito lo de la renovación en medio de dos liderazgos. ¿Qué es lo diferente en Leonel y Danilo? Son los estilos. Y es como se ha dicho, dijo Chepre, el hombre, o lo dijo Gasset también, el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, son estilos, pero el modelo, el proyecto se impulsó colectivamente. Y por eso en las primeras gestiones de gestión de Fernández, Danilo fue un ente fundamental en el diseño de las políticas económicas, etc. Ahora, ¿qué yo entiendo? Que el partido como tal, preservando su espíritu de cuerpo, debe tomar lo mejor de Leonel, lo mejor de Danilo y propiciar el proyecto del partido hacia el 2020. El proyecto de partido. El proyecto de partido. Legitimarnos en el poder sobre la base de cambios y ajustes que hay que hacer al programa histórico del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por dónde que va? Yo entiendo, yo soy de lo que entiende que el presidente Medina no intentará un proyecto reeleccionista. Y eso lo pone en condiciones de poder salir del poder con los niveles más altos de aceptación y popularidad si el presidente Medina se aboca a terminar el tema del pacto fiscal y a meternos en una responsable iniciativa de un pacto fiscal como lo demanda la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que comience a perfilar cuáles son los sectores a los que nosotros vamos a apoyar y vamos a apostar económicamente. Yo creo que hay que superar esa economía rentista en que con una sola acción, un puesto de bolsa puede ganarse cientos de millones de pesos sin generar un solo empleo. Así es. Ese modelo ya terminó. Y tenemos que apostar de las exenciones, a un modelo económico en que el Estado apoye y estimule la inversión para generar empleos decentes. Es lo que nos va a permitir trascender a esos 20 años de gestión de gobiernos PLDistas e iniciar una etapa en que vayamos a la solución de problemas fundamentales que aún no hemos resuelto y que la población espera que sea el PLD, porque no hay alternativa visible en la oposición para poder relanzar ese proyecto económico. Melania, o sea que no están en línea correcta con la racionalidad de esos análisis que están concebidos en los medios de comunicación, de que lo que dispuso el comité político del PLD es lo que pone en peligro ahora la unidad del PLD, porque ahora se van a expresar en lucha a muerte en el Congreso. No, eso no será así. No será así. Y quiero llamar la atención que no es que ahora se va a reunir el sector mayoritario de Danilo en la Cámara de Diputados y van a poner a los demás. No, la decisión del comité político fue dejar en libertad a los congresistas. Se dejan en libertad a los congresistas y una buena señal es que la Junta va a reintroducir el proyecto por la Cámara de Diputados. Si fuera por el Senado, allí pudiera, hay tipos que se pueden pasar de graciosos, pudieran imponer entonces lo de primarias abiertas en el Senado, donde hay una abierta, que luego se vaya a caer mayoría, en la Cámara de Diputados. Entonces se podría caer como pasó con el Código Penal. No, yo entiendo que debe preservarse la comisión bicameral, donde están diputados y senadores, que en la Cámara de Diputados, como no va a pasar, porque no se tienen los votos para pasar, eso se deje fuera de la ley y ya con ese proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, sin primarias abiertas o primarias cerradas, entonces vaya al Senado y el Senado simplemente ratifique. Reinaldo Pared, que es una persona incluso con
aspiraciones presidenciales, una vez tenga el proyecto en sus manos, no va a meterse en una aventura de un costo político muy alto de contrariar lo que apruebe la Cámara de Diputados. Melanio, tú acabas de hacer un planteamiento interesante, porque nosotros desde aquí hemos dicho, la gente no puede estarse dispersando. Hay que darle seguimiento a las políticas públicas, porque estamos en un proceso de reformas estructurales básicos, fundamentales para el destino de este país, y hay que continuarlo. Y en esa tesitura acabas de decir que la apuesta tuya es a que lo que ha sido muy bueno, que ha sido todo este proyecto de nación que ha ido desarrollando a través de sus diversos programas de gobierno, el PLD, que se hagan los ajustes necesarios a los fines de darle respuesta a retos que tenemos, como ese de el problema de la fiscalidad. Y yo lo veo muy bien, lo acaba de decir ahora mismo el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, los economistas, todo el mundo dice que hay que irse a abocarse a eso. Pero y el otro reto, que para nosotros es fundamental, el reto de la migración, el componente de la presencia masiva de haitianos en el país y los peligros de que eso se haga mayor con el costo que tiene, sobre todo la estructura social, política y económica del país. ¿Cómo tú lo ves? Es parte de lo que yo he criticado a la dirección de mi partido, que en los últimos años ha habido una actitud un tanto anodina en temas cruciales. Ese propio tema por temor. del Código Penal, el tema de la resolución del Tribunal Constitucional, la resolución aquella que luego derivó en la ley 168, esa ley migratoria que tiene que ponerse en vigencia, darle seguimiento, el tema de la regularización y los carnets que se han expedido, que hay muchas denuncias de que con esto se ha trasegado de una forma increíble y que no tiene la debida credibilidad. El Partido de la Liberación Dominicana, su dirección, debe entender que relegitimarse en el poder es dar respuestas concluyentes a cada uno de esos aspectos, que pasa por riesgo, afirmar nacionalidad sin perder de vista lo global, porque es importante eso, para que no caigamos en segregaciones y nacionalismos tontos y a ultranza. Afirmar nacionalidad tomando en cuenta también la globalidad y la solidaridad, que ha sido un principio que siempre nos voló el Partido de la Liberación Dominicana. El tema de la fiscalidad es el instrumento fundamental para nosotros poder atacar con efectividad el tema de la desigualdad. Señores, uno toma a Seamus, a Robinson, uno toma a Stiglitz, uno toma a Tomás Piketty, y todo parte de que el problema fundamental, no de Dominicana, del globo hoy es la desigualdad. Y la única manera de poder atacar con posibilidad de éxito la inequidad y la desigualdad es con la fiscalidad. La fiscalidad te dice a ti que se premien a los más eficientes. Y en una economía como la nuestra, en cualquier modelo económico, el más eficiente es el que te produce riqueza generando empleos. Eso es clave. Entonces, es fundamental que el partido resuelva ese problema. El tema fundamental de la electricidad. Yo creo que con la entrada en vigencia de Punta Catalina, el gobierno, el Estado, se pone en una posición hegemónica de poder imponer reglas de juego y no que se la impongan desde el sector privado por todos los intereses del juego. Ese es un tema fundamental también que Danilo dejará como legado a la población dominicana. El hecho de que dentro de poco, durante este año, más de 50 hospitales con una infraestructura de primera, mejor que, como ha dicho el presidente, he hablado con él y lo veo como un niño con su Nintendo. Hospitales que tienen una infraestructura mejor que cualquier clínica de las más importantes del país. Ese sistema hospitalario con el sistema de salud y atención primaria es fundamental para impactar el tema de la seguridad social, que tiene que ser modificada también para que efectivamente toda la seguridad social pueda asegurarle pensiones dignas en el futuro a los trabajadores y garantizar el servicio. Y que se deje de mojigatería. ¿Creemos o no creemos en minería? Es que es un aporte de riqueza. El tema de la minería sostenible. Así es. He oído sus comentarios. Yo creo estuve en Industria y Comercio y desde allí yo auspicié concesiones de exploración y de explotación.
en el caso de San Juan hay que obtener la licencia ambiental y la licencia social. Yo creo que eso es clave, dejarnos de fundamentalismos, pero también sabiendo de que la minería tiene que ser sostenible. El recurso agua tiene que ser preservado. Entonces hay que esperar que la empresa beneficiaria de esa concesión te muestre en un estudio científico si en qué medida se puede afectar o no los recursos naturales del medio ambiente. Y si obtiene esa licencia ambiental y la población asiento de esa minería la legitima, está de acuerdo con ella, para adelante. Yo sí entiendo, Caballo, yo sé que usted ha sido siempre un defensor de estos temas, que aquí vale de nuevo esa visión de Bosch. No sea simplemente para que saquemos nuestros metales y los mandemos en bruto al exterior. Tenemos que ver en qué medida nuestra minería puede ser un puntal para una industria artesanal en que utilizando parte de esa minería podamos agregarle valor a ese producto. Muy bien. Y eso es parte de la propia fiscalidad, porque tenemos que identificar nichos y que esa fiscalidad establezca a qué sectores vamos a apostar, qué sectores vamos a estimular, qué sectores vamos a desarrollar. Lo que sí deja ahí la entrevista, comenzó y termina con el tema. Lo que quiere decir que usted ha dejado claro que para su partido, el partido de gobierno, el PLD, la Estrategia Nacional de Desarrollo, como lo ha recordado, cumplió 6 años. Ahora en enero, cumplió 6 años. La estrategia. Y tiene una programación, pacto de educación, eléctrico y fiscal. ¿Usted entiende que eso es lo que hay que cumplir? Esa ley hay que... Yo he abogado en política, en economía, en lo social, en afirmar institucionalidad. Institucionalidad. Si no somos capaces de defender y afianzar institucionalidad en cada uno de los pasos que damos, estamos perdidos. Es clave que lo hagamos. Hay una ley, la ley 112, que traza un horizonte, que plantea qué hacer en cada una de esas áreas. Tenemos que afirmar eso. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que ser un instrumento, un puente, para que todas esas normativas puedan completarse y tengamos una sociedad moderna, organizada y con un potencial de desarrollo que garantice al PLD muchos años en el poder, pero sobre todo bienestar a los pobladores de este país. Muchísimas gracias, profesor Gracias, encantado de estar con usted. Y a ustedes los invitamos para que nos acompañen mañana, Dios mediante.